Tenemos ya aquí a nuestras queridas colegas, compañeras Jessica Cermeño y Luisa Cantú. Daniela Pastrana se incorporará en cualquier momento a esta conversación de los jueves. Les quiero dar la bienvenida a Luisa, Jessica, buenos días. Hola, hola, Jess. Alberto, muy buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí con nosotros. Uno de los temas que tenemos en la conversación, y si les parece, empezamos de una vez para aprovechar bien el tiempo, es el caso de Devani, que fue víctima de feminicidio. Y sobre este tema se ha tejido una cantidad importante de discusiones, de versiones, de descalificaciones, en fin, política. Pero tenemos un video del fiscal de Nuevo León que, híjole, me gustaría que lo vieran Luisa, Jessica, y después vemos qué opinan sobre este tema y sobre este caso en general, que, insisto, no puede quedarse nada más en este caso, es apenas un ejemplo de este país feminicida. Veamos el video y regresamos. Soy Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León. Me acompañan Luis Enrique Orozco Suárez, Vicefiscal del Ministerio Público, y Rodolfo Salinas de la Peña, de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Deseamos compartir con ustedes información sobre los hechos ocurridos el día de ayer, al haber encontrado el cuerpo de una persona sin vida dentro de la área de búsqueda de Devani Susana Escobar Basaldúa. Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devani Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y sus seres queridos. Es importante señalar que en este momento no se descarta ninguna línea de investigación en este caso. Pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley. Es también importante recalcar que hemos acompañado a la familia de Devani en todo momento. Compartimos su dolor y estaremos cercanos a ellos, como ha sucedido desde el primer momento de esta investigación. En lo que corresponde al caso, los datos que tenemos hasta el momento, sustentados por videos y testimonios, señalan que Devani arribó a una fiesta en una quinta denominada El Diamante, aproximadamente a la 1:20 del día 9 de abril, acompañada de 2 personas por aparentes diferencias con personas del lugar. Aborda un transporte privado, quien ha declarado que Devani descendió del vehículo en la carretera vía Numancia y carretera vía Laredo aproximadamente a las 4:25 horas. Se tiene registros de que cerca del lugar del descenso se encuentra la empresa Alcosa, a donde Devani se dirigió a las 4:30 horas, al parecer tratando de comunicarse con alguien sin que pudiera ser atendida por empleados del lugar, sin que se tenga algún registro posterior de su paradero. Es importante para la Fiscalía dejar en claro que las pruebas científicas identificarán las circunstancias, reiterando que no se descarta ninguna línea de investigación. Asimismo, debemos destacar que el lugar donde se encontró el cuerpo tuvo previamente una inspección autorizada por el propietario, en la cual participaron elementos de la Fiscalía, de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Protección Civil del Estado, así como la misma familia de Devani. La búsqueda, en ese momento, no permitió encontrar el cuerpo ahora localizado, mismo que fue reportado posteriormente por los trabajadores del lugar por los gases emanados de la cisterna, acudiendo inmediatamente al lugar los agentes investigadores. Reiteramos nuestro compromiso con la familia de Devani y con todas las mujeres de Nuevo León. La información que obtengamos de la investigación
en cuanto no afecte el debido proceso, será comunicado por todos los medios posibles. Lo anterior lo hacemos con plena autonomía y profesionalismo en el conocimiento que al Estado corresponde la seguridad de la comunidad y a la Fiscalía la persecución de los delitos. Sabemos que es un momento muy difícil para toda la sociedad. Sin embargo, en plena coordinación con todas las instancias de gobierno, haremos que se cumpla estrictamente la ley. Muchas gracias. Ya está con nosotros Daniela Pastrana, se incorpora solamente en audio porque está en movimiento. Daniela, ¿nos escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, estamos bien, Daniela. Bienvenida, gracias. Hola, Bien, pues acá estoy, gracias. llegando, porque ya ven cómo está esto de Aeroméxico, que es un desastre últimamente. Entonces, pensaba estar ya en un lugar instalada acá en Guadalajara hace como una hora, y pues así están las cosas. Bueno, ahorita entramos en comunicación más amplio contigo. Te pido si puedes silenciar mientras tu audio. Gracias, Daniela. Luisa Cantú, ¿qué piensas de este video y del caso en general? Ay, pues es la primera, creo, el primer video de una cadena de videos de filtraciones y de comunicación muy desafortunada sobre este caso. Creo que, bueno, híjole, es que para empezar, digamos, de atrás para adelante, lo último presentado ayer en los medios de comunicación, en los corporativos, en los masivos, es una cronología perfecta de ella llegando desde la tienda de autoservicio hasta el lugar donde fue encontrada, ¿no? Es increíble que algo que se logró encontrar ahora para lavarle la cara a las autoridades no se haya encontrado en 13 días de búsqueda, ¿no? Que esta misma cronología, estos mismos videos, esta misma búsqueda no se haya podido hacer. A mí me confunde mucho el tema de los videos porque primero te habían dicho que las cámaras no grababan, que era imposible hacer, digamos, esta trayectoria exacta. Ahora resulta que las cámaras sí graban, no solo graban, sino que tienen el momento exacto en el que se asomó, se movió, se trasladó, pero se cortan justo en, digamos, donde habría pasado los hechos que terminaron en su muerte, ¿no? En su muerte violenta. Entonces, el papel de la Fiscalía a mí desde el principio me ha parecido pues negligente, por decirlo lo menos, pero bueno, creo que el papel de la Fiscalía sumado a el papel de los medios de comunicación ha sido un combo muy perverso, porque justo refuerza estas narrativas moralinas, revictimizadoras hacia las mujeres, ¿no? Ayer en la noche una conductora en cadena nacional decía, pues algo apareció en su bolsa, no voy a decir qué, pero ya habían dicho las amigas que venía muy mal, como dando a entender o insinuando que estaba bajo el influjo de alguna sustancia. Si aún así eso hubiera pasado, no tiene por qué aparecer muerta una joven, pero el hecho de contarlo y de poner las imágenes de ella comprando lo que sea que haya comprado en una tienda de autoservicio, construyen una narrativa. No es necesario decir nada y esa comunicadora lo sabe y todos y todas quienes trabajamos en los medios de comunicación, lo que estamos mostrando cuenta la historia por sí sola, ¿no? Entonces, aunque no lo digamos textualmente, estamos construyendo una narrativa de los hechos. Me parece todavía peor de lamentable la entrevista que le hicieron en Info 7 al supuesto chofer de este Didi. Digo, no solo porque estamos construyendo algo que yo pensé que desde casos como el caso Wallace y casos tan importantes ya habíamos aprendido, que es a no fabricar historias y líneas de investigación desde los medios de comunicación, porque entonces fabricamos culpables sin querer. Se entrevista al chofer, el chofer se la pasa diciendo que las amigas estaban borrachas, que Devani le dijo que la habían dejado sola, entonces ya estás generando lo que se llama visión túnel, ¿no? Estás poniendo toda la mira sobre estas mujeres desde los medios de comunicación. El hombre que entrevista al chofer es simplemente terrible, o sea, de verdad no tiene un gramo de empatía. Le dice al chofer, ¿pero por qué Devani se sentó junto a ti? Y él le dice, pues porque le presté mi cable, ¿no? ¿Pero qué quería? ¿Por qué se sentó junto a ti? ¿Por qué no se bajó cuando le dijiste, no? ¿Qué querías que te contestara? O sea, una cosa de verdad espeluznante, ¿no? La entrevista que le está haciendo
este hombre, el de Info 7, y luego le dice, ay, entiendo que casualmente traes aquí unos audios, vamos a ponerlos. Y entonces ponen los audios y todavía dice el periodista, entiendo que es la primera vez, les estamos presentando por primera vez la voz de Devani. Oye, o sea, pero si no es un feminicidio, ¿me entiendes? De lo que estamos hablando. Entonces, la verdad a mí, esta serie de exclusivas de las amigas del chofer supuesto del Didi, de ahora los videos, bueno, todos los momentos en que se han presentado los videos me ha parecido sumamente lamentable. Uno, porque interfieren en lo que tendría que ser una investigación pues real, digamos, una investigación limpia, sin todo este tipo de presiones mediáticas, interfieren en la opinión pública, pero sobre todo por esto que les digo, ¿no? Como que desde los medios de comunicación yo pensaría que tendríamos que haber aprendido a no revictimizar a las víctimas y no reforzar estas narrativas misóginas. En el colmo ayer también, ¿no? En este noticiero donde presentaron los últimos videos, decían, pues no vamos a decir qué pasó, pero bueno, venía en este estado caminando y entonces ya se había dicho una hipótesis que era un accidente, pero no juzgamos aquí en este espacio. Como que no me parece accidental, y si es un accidente, pues tenemos que voltearnos a ver, ¿no? A ver cómo estamos cubriendo las cosas si no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, aunque no lo digamos textualmente. Entonces a mí son las 3 grandes televisoras del país las que han presentado los videos en exclusiva, las entrevistas en exclusiva, y que sin querer han construido una narrativa alrededor de estas jóvenes que lo único que hace es decirnos a las, bueno, yo ya no soy mujer tan joven, pero a las mujeres de mi generación, las que siguen y de cualquier generación, que la consecuencia de salir a divertirse, ¿no? De vestirse como se les da su gana, de tener una vida de juventud, es que pueden acabar muertas. Y eso me parece terrible, muy peligroso el señalamiento a las amigas, y otra vez, ¿no? Es esta narrativa calderonista, pero distinta, de decir, es culpa de la víctima porque no debió haber tomado, no debió haber sido fiestera, no se debió haber peleado. A ver, las mujeres, los hombres, las jóvenes, los jóvenes, las personas mayores, se pueden pelear con sus amigas o con el novio o con quien sea, y eso no tendría por qué acabar en un delito violento, ¿no? Entonces, como que creo que a veces el morbo, las ganas de rating terminan haciéndole mucho daño no solo a los casos particulares, sino a nuestro entendimiento general sobre estos fenómenos. Hay otros medios de comunicación que de verdad, los que citaron a Moni Vidente, ¿no? Diciendo que ya ella había dicho otra vez dónde iba a aparecer. Híjole, es que tengo aquí todo un hilo, la verdad no me voy a quedar con las ganas, porque ayer alguien hizo un hilo, me parece que Ruido en Red, sobre todos los momentos de, otro medio diciendo por qué el papá de Devani no fue por ella a la fiesta, ¿no? Es decir, otra vez trasladando la culpa a las víctimas en vez de exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Entonces, bueno, hay ya, insisto, hasta compilaciones de la serie de errores que hemos cometido los medios. Y entonces yo pienso eso, sí, la única esperanza, digamos, que tienen las víctimas de que se haga justicia es la presión social a través de presión mediática o presión en redes sociales. Y en redes sociales está lleno de desinformación porque hay youtubers ahí también, ¿no? En escena, siendo ellos los protagonistas, y luego diciendo que tuvieron que huir porque son perseguidos y ya también dando por hecho que ciertas personas son culpables o tal, bla, bla. Y por los medios de comunicación se están generando narrativas revictimizadoras y la autoridad no está haciendo su trabajo y cambiando la versión cada día, pues como que yo siento que como ciudadanía es el claro ejemplo de por qué nos sentimos tanto en el desamparo. Entonces, por supuesto que la Fiscalía tiene una responsabilidad, la responsabilidad mayor, pero la tienen también todos los, digamos, espacios de poder donde se construyen narrativas. Y creo que los medios de comunicación, después de tantos años, ¿no? De tanto esfuerzo, de un manual urgente creado por estas brillantes periodistas, Carla Casillas y Cristina Salmerón, impulsado por ONU Mujeres, ¿no? De, digamos, tanta información disponible para capacitarnos sobre cómo no revictimizar, seguimos incurriendo. Digo, quizá a veces lo hacemos sin querer, a veces nuestros propios sesgos nos impiden verlo, pero sí necesitamos voltear a vernos como medios de comunicación. Somos al final el filtro entre la verdad y la ciudadanía. Y si le pintamos a la gente como que es peligroso ser una mujer joven solo por querer vivir nuestra vida, pues estamos generando, creo yo, una dinámica social muy, muy peligrosa. Efectivamente, ese es el tema, que se está creando esta dinámica social peligrosa que justifica la violencia en general, pero particularmente hacia las mujeres. Y la comunicadora que tú mencionabas, Luisa, se llama Azucena Uresti, de Milenio. Y me llama la atención esta tendencia de los comunicadores de Monterrey, porque ella es de Monterrey, a ponerse del lado de la Fiscalía de Nuevo León y de Samuel, el gobernador, quién sabe.
alguna razón de peso tendrán por ahí. Y sabes qué, digo, además de la política, no es la primera vez que se le dice amablemente a este canal. El otro día hasta yo vi que particularmente esta conductora bajó un tuit porque Vania le dijo, Vania de Amapola, oye, estás revictimizando terriblemente a una víctima, ¿no? Porque era alguno de estos casos terribles que me parece que el de Atizapán, y haciendo una descripción tan gráfica y un símil tan horrible con, bueno, es que ni siquiera lo quiero repetir, pero una descripción tan gráfica de la víctima que yo no, pues nadie podía creer que una mujer estuviera diciendo eso, ¿no? Y entonces Vania le escribe, oye, esto está a todas luces terrible, ¿no? Por favor, bájalo. Ah, discúlpame, y lo baja. Luego presenta 2 semanas después el monstruo de, ¿no? Ecatepec. Y luego, o sea, es una constante narrativa en estos medios de comunicación y ya no pueden decir que no se les está diciendo, ¿no? Que la gente que ha estudiado este fenómeno de violencia y violencia de género no les ha dicho, que no les han proporcionado herramientas, pues, para tener coberturas diferentes. Parte de una sociedad violenta es que se alimenta de violencia, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo los medios de comunicación. Entonces, híjole, creo que sí es ya hace mucho que la gota derramó el vaso, pero tendría que ser una pausa urgente, ¿no? Como se llama el manual urgente, para cambiar la forma en la que comunicamos y exigimos justicia, porque entiendo que muchas veces desde el periodismo creemos que entre más espectacular es una historia, pues más va a indignar. Y ese fue, digamos, creo que el paradigma mucho tiempo, ¿no? De, es tan gráfico y tan horrible y tan descriptivo. Hay libros ahorita también estrenándose en ese mismo sentido, con mucho rating. Pues va a causar más escándalo y entonces vamos a cambiar como sociedad. No, justo estamos dándole manuales de violencia a las personas en entornos violentos, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a discutirlo más y discutirlo más quizá en espacios públicos, ¿no? Porque los medios de comunicación como que siempre salimos así bien librados y al final podríamos darle o no voz a esa fiscalía revictimizando, ¿no? Podríamos pasar o no esos videos que nos dan, podríamos entrevistar o no a estas figuras. Entonces, creo que sí es un momento urgente de reflexión para nosotras y nosotros. Jessica, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves todo este tema? Pues mira, la verdad es que desde el lado de la fiscalía es que creo que se acumulan una serie de errores desde el principio. Ellos dicen no saber explicar un poco, es lo que, por eso se les ocurre hacer esta conferencia de prensa de ayer, que ya no sé cuántas horas fueron en total, ¿no? Donde estaban describiendo con lujo de detalle los videos de toda esta trayectoria, este recorrido que hizo Devani desde, digamos, desde donde la tomó el taxista, este vehículo blanco, hasta donde se encontró. Y me parece ahí, entiendo la dinámica de que estuviera presente el papá de Devani, pero incluso su presencia está como avalando de alguna manera toda la actividad de la fiscalía. ¿Qué es lo que ha pasado con la fiscalía? ¿Qué es lo que le reclamaba a la familia desde el principio? Que se hizo un cateo en ese hotel y no apareció nada, y que ni siquiera fue por la investigación pericial que se encontró el cuerpo de Devani, sino que desgraciadamente fueron pues todos los trabajadores que empezaron a notar este olor pútrido ahí en la zona, ¿no? Que si no es por ese detalle, pues seguiríamos buscando a Devani con todas las líneas abiertas de investigación, como les gusta decir a las autoridades, ¿no? Y después, una manera, yo lo noté muchísimo que se hablaba ayer en la conferencia de esta autopsia que le hicieron a la joven, y básicamente lo que dice el señor es que él también hizo una autopsia independiente, que cuando estén los detalles de por qué murió Devani, porque el otro debate es si se cayó en ese espacio o no, si ella estaba sola, en fin, una serie de cosas que han salido. Que el papá dice, bueno, si me dieron el espacio, va a salir mi autopsia también, digamos, independiente, y yo voy a determinar, pero lo cierto es que sí ya se ha hecho un debate nacional. Y yo creo que más allá de las coberturas de los medios de comunicación, lo importante, creo que eso se ha logrado, es que otra vez los feminicidios sean el centro de un debate nacional, porque en realidad siguen pasando feminicidios todo el tiempo. Ahora que estábamos revisando las cifras del año pasado, se consideraron el año pasado en este país 1,004 feminicidios con esa tipificación, pero en realidad fueron al menos 2.5 veces más los asesinatos de mujeres en general. Y creo que eso también es una gran oportunidad para volverle a abrir el espacio a todo el problema de no solo de
los feminicidios, sino también de la violencia intrafamiliar, que ya un poco lo decía en esta semana que hicieron este evento del protocolo ALBA, el subsecretario Alejandro Encinas con Carla Casillas, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que llamaban a los gobiernos estatales a que no siguiera la apatía en este tema, porque simplemente, y eso a mí me impresionó, yo no sé qué opinan ustedes, que solamente un estado, que ahora por este debate le llaman violencia vicaria ahí en Zacatecas, pero que la violencia alrededor de las mujeres sea tipificada como violencia, incluso si son los familiares, personas cercanas los que pueden atacarlas, solamente en ese estado se considera pues un delito. Y eso es tremendo, tremendo. La verdad es que si tú revisas todo lo que pasó alrededor del caso de Devani, no solo sabemos que todas las luces han estado ahí, pero fallecieron 2 mujeres en Veracruz en la semana pasada, una muerta a golpes por su pareja, la otra que la mataron unos vecinos también, y pareciera, ¿no? El caso, pues simplemente el caso de Yolanda, de esta otra jovencita que desapareció en Nuevo León, que no tienen el mismo impacto, por ejemplo, que el caso de Devani. Yo entiendo también por toda la situación que han pasado las instituciones, ¿no? Y que obviamente eso hace, y como bien decía Luisa, la existencia de todos estos videos y estas declaraciones hacen que sea más atractivo, que esté más en los medios de comunicación, pero sí creo que también esta idea de abrir el espacio para otros casos de violencia hacia las mujeres, que eso es también lo que tenemos que aprender del caso de Devani, ¿no? Más allá de lo que pase y cómo se resuelva este caso, pero sin duda yo sí creo que también la existencia de todos estos videos presentados así el día de ayer, pues es tratar de justificar pues todas las malas decisiones que se tomaron antes por parte de la Fiscalía. Por supuesto ya salió esta información de que van a ser 2 funcionarios, altos funcionarios que fueron removidos de su puesto, ¿no? Pero no es suficiente, la verdad es que no es suficiente y por eso estamos debatiendo sobre este tema, y sí creo que forma parte de una narrativa mucho más importante. Sí, efectivamente, el tema rebasa la situación que ocurre en Nuevo León. Daniela Pastrana, no sé si tuviste oportunidad de ver el video que presentamos del fiscal de Nuevo León, donde da detalles de cómo se encontró el cuerpo de Devani. Como bien dice Jessica, pues una conferencia de prensa de mucho tiempo diseñada, al parecer, como para tratar de, no sé si contener toda la oleada de descalificaciones que hubo al trabajo de la Fiscalía, y que empezó por el mismo secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fassi, que simple y sencillamente dijo, fue una falla humana masiva. Y pues eso debe haber incluido al gobernador, pero bueno, cada quien. Daniela, ¿cómo ves este tema? Sí, mira, a mí lo que me llamó la atención, sí vi el video y también vi las entrevistas anoche ya tarde, vi las entrevistas tanto al chofer del Didi como a las amigas, y hay 2 cosas que, además de lo que ya han dicho Luisa y Jessica, que coincido pues prácticamente todo, hay 2 cosas que a mí me llaman mucho la atención. Uno, que todos estos videos y toda esta información y todas estas entrevistas se hicieron el mismo día. O sea, de pronto es como si hubiera como una estrategia para que en los 3 medios de comunicación masivos más importantes se difundiera esta versión sobre una, pues que justamente es esto, ¿no? Que enfoca todo, todo digamos que pone el acento en el estado, digamos, pues, sí, si la persona que se murió o que fue asesinada, o porque eso es la parte que no termina de quedar clara se hace toda una reconstrucción, pero no termina de quedar claro sí que fue. Y en una cosa tan delicada como puede ser un posible feminicidio, me parece que es una barbaridad el manejo que se hizo y que pues sí termina criminalizando y poniendo el foco en la víctima. Y eso es una cosa muy lamentable. Pero me llamó mucho la atención que todo fuera
digamos, parece parte de una estrategia de comunicación que de pronto todos se aceptaron, todos se hicieron las entrevistas, todo al mismo tiempo, ¿no? Conferencia, entrevista, todo. No es que fuera, que nos fuéramos enterando como que a todos les dio por hablar el mismo día. Y eso pues generalmente, o sea, sí genera muchas suspicacias. Y también yo ayer escuchaba a las chicas, a las amigas, eso me parece también que ha sido muy triste. Toda la carga que se le ha puesto a ellas, pues, si las dejaron ir o no la dejaron ir, y si esas son amigas o no son amigas. Ayer que las escuchaba y que las veía, la verdad, me daba mucha tristeza. Decía, estas chicas necesitan acompañamiento psicosocial porque pues debe ser muy fuerte lo que están pasando, justamente porque de pronto no sabes cómo debes reaccionar en cualquier situación como la que narran, y al final de cuentas, pues es una cosa con la que van a vivir mucho tiempo, además de las amenazas, todo el riesgo en el que se puso a las personas que están alrededor del caso con estas filtraciones. Eso me pareció realmente muy triste y muy irresponsable de todos los que participaron. Ya Luisa hizo una súper exposición de esto, tanto de la Fiscalía como de los medios de comunicación. Es una exposición innecesaria y que no nos aporta y no nos ayuda tampoco a entender y a saber al final qué es lo que ocurrió en esa parte justamente en la que, pues la única que no está grabada, ¿no? También pienso, y esa es la otra reflexión que me quedaba, que es muy difícil, o más bien me pregunto, ¿por qué es tan difícil aceptar, además de todo lo que se hizo mal de comunicación, la posibilidad de que efectivamente hubiera sido un accidente, o como dijiste tú, o como dijo este señor, o citando a este señor, pues esto como errores de muchas personas, ¿no? Pues porque estamos digamos que en una circunstancia y hay un contexto que posibilita o que hace imposible la confianza en las autoridades, porque pues justamente estábamos publicando toda la situación que había de feminicidios y de desapariciones de jóvenes en Nuevo León unos días antes, ¿no? Entonces es muy difícil que en esas condiciones y con estos contextos de violencia tremenda a la que estamos expuestos, y con tantas mentiras que se nos han endilgado, que si la verdad histórica de Ayotzinapa, y podemos enlistar todos los que quieran y todos los montajes que se han hecho, pues que puede haber esa confianza de que lo que nos están diciendo es real, y eso me parece terrible, porque efectivamente habla de una absoluta incapacidad de las autoridades que se ha construido en Nuevo León y en muchos lugares de todo el país para hacer creíble digamos que de pronto yo decía, bueno, esto parece que es como la historia de Pedro y el lobo, y si fuera cierto lo que están diciendo, pues ya nadie les cree, porque nos han mentido tanto, porque nos han tratado de engañar tanto, que ya es imposible que uno crea, y sobre todo en estos contextos tan graves de violencia contra las mujeres, bien lo decía Jessica, o sea, el tema está, digamos, como tan a flor de piel, que es imposible que que se pueda dar un piso de credibilidad a una historia que posiblemente, pues sí tenga esos componentes de distintos errores. No lo sé porque justamente esa es la única cosa que en todos los videos y en todas las explicaciones que se dio no terminó de explicarse. Pues sí, justamente es un caso ahí que va todavía a tardar un rato en que tengamos alguna certeza de qué fue lo que realmente ocurrió. Si les parece, para aprovechar el tiempo... Perdón, rapidísimo, adelante. nada más. No, digo, sí es un contexto, pero también es el propio manejo de este caso. ¿Por qué sería tan difícil pensar que fue un accidente? Pues porque fue el cuarto cateo, ¿no? En el que apareció. Porque si se pudo reconstruir este camino con las cámaras que siempre sí había, ¿por qué no se hizo tantos días antes, no?
Entonces, o sea, sí, por supuesto es este contexto espantoso, pero también es el propio manejo de lo que ha pasado con el caso específico de Devani, ¿no? O sea, sí es demasiado. Primero dice el fiscal en la misma entrevista con Milenio, ay, no, el chofer ha sido increíble, ha colaborado muchísimo con nosotros en la primera que da un día en la noche, ¿no? Y luego, 2 días después, el papá dice, no, el fiscal me dijo que el chofer la estaba acosando sexualmente, y ahora resulta que no, que el chofer en realidad le estaba pasando un cable para cargar el celular, ¿no? Es decir, el contexto y también la propia fiscalía solita ha abonado a que no haya mucha credibilidad en lo que presentan cada que presentan algo, ¿no? Ya, perdón. Sí, sí, claro. Pues justamente iba a preguntar si querían que comentar algo más sobre el caso, si no podemos pasar, si les parece, para aprovechar el tiempo, a otro caso que también se acerca, es casi igual, que es el asesinato hace 10 años de nuestra compañera periodista Regina Martínez. Es un caso que en su momento causó muchísima polémica y que quedó prácticamente enterrado. No hay justicia para Regina. Ayer hubo una protesta justo en tierra adentro, simbólica, una protesta simbólica, al terminar la tertuliana de pie de página. Los compañeros periodistas que participaban en el Tribunal de Pueblos, en el TPP, pues Tribunal que tuvo de Pueblos Permanentes, creo que se llama, se me fue el nombre, perdón, que tuvo una audiencia sobre la violencia contra periodistas. Algunos compañeros decidieron hacer una protesta simbólica. Fue así porque estaba lloviendo, la verdad hay que decirlo, pero que eso le resta nadita de importancia. Si les parece, tenemos un par de videos, no sé cuánto duren, si los podemos pasar juntos para que los veamos y regresamos a comentar. Si es posible, Leonardo, los pasamos. Sin embargo, aquí estoy y bueno, es simbólico también porque Regina ha sido una periodista en Veracruz que no debe ser olvidada de acuerdo a las características que ella representaba. Una mujer honesta, una mujer que investigaba lo que escribían, una mujer muy sencilla, pero también muy fuerte de carácter, y para el estado de Veracruz representaba el apoyo para muchas voces que a veces no encontraban eco, como los campesinos, los indígenas, los grupos más necesitados y vulnerables. Justicia para Regina. ¡Justicia! Y bueno, estamos aquí, hoy terminamos el capítulo del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde hablamos del crimen de Nilo Vela, que abre una era, y luego siguió el de Regina Martínez. Y creo que muchos de los que estamos aquí, para nosotros Regina nos marcó. Es una década de pedir justicia por ella, por otros compañeros, colegas, porque al matar a Regina nos dimos cuenta que podían matar a periodistas de investigación, que no eran solo periodistas de nota roja, y abrió toda una era también en Veracruz. Y bueno, pues por ella también estamos aquí pidiendo justicia. Nos dice que ya trajo la FEAP del caso, que ya salió de Veracruz, pero seguimos sin encontrar justicia para ella. Por eso estas flores, por eso esta manifestación que esperamos mañana ponerle. No sé si alguien más. Dani. Ponerle. No sé si alguien más. Dani. Bueno, pues en nombre de los colegas de las y los colegas de Veracruz, pues queremos agradecer a quienes están aquí participando de esta simbólica protesta, y pues también aprovechar para exigir a las autoridades tanto estatales como federales que abran estos expedientes que se encuentran olvidados en la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Hoy estamos por Regina, pero en 4 días más estaremos también por Gabriel Luque y por Guillermo Luna, por Esteban, y bueno, también no nos vamos a callar.
exigimos al gobierno de Cuitláhuac García que solucione y que agilice las investigaciones contra los periodistas, porque no basta con colocar una placa en Palacio de Gobierno y después olvidarse de las familias de los periodistas. Hoy también estamos honrando la memoria de Miguel Ángel López Velasco, Milo Vela, de Misael López Solana y de doña Agustina, quienes hace más de 10 años también fueron asesinados. Así que por todos ellos y por todos los que faltaron de mencionar, periodistas asesinados en Veracruz y en México, exigimos justicia. Justicia. ¡Justicia! Gracias. 10 años del asesinato de nuestra compañera Regina Martínez. 10 años sin justicia. Daniela Pastrana, tú estuviste ayer allí. Coincidió este movimiento con la tertuliana que terminaba justo en esos momentos. Cuéntanos, 10 años sin justicia para Regina. Sí, bueno, fue un momento un poco emotivo. La protesta se organizó de forma espontánea. Efectivamente, se está discutiendo ahorita, o se estuvo discutiendo en estos días, el tema de la impunidad en los asesinatos de periodistas en México, en una cosa que se llama el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es, digamos que es un tribunal internacional de carácter no vinculante, pero que tiene un carácter moral y un peso muy importante. Entonces, se hace a petición de las organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de defensa de libertad de expresión, y digamos, como el caso emblemático que se presenta, aparte del contexto general que hay en muchos lugares, pues es Veracruz, y se presentó el caso de Milo Vela, que fue pues el primer periodista asesinado en esta ola tan tremenda que ocurrió en Veracruz, que no se ha detenido, pero que además fue muy fuerte durante la administración de Javier Duarte. En el caso de Regina, bueno, entonces pues estaban ahí, dijeron vamos a la tertulia, y luego ahí algunos decían de ahí vamos a la representación del gobierno de Veracruz, otros decían que a la Fiscalía General. Al final la lluvia impedía que fueran a ningún lado, entonces terminando la tertulia, más bien la gente que estaba participando y que estaba ahí en tierra adentro, pues se solidarizó y agarró su pancarta para hacer ahí una pequeña manifestación simbólica, porque pues hoy se cumplen 10 años del asesinato de Regina Martínez, un asesinato que fue de muy alto impacto para la prensa nacional, porque pues era la corresponsal de la revista Proceso. Había habido asesinatos de periodistas locales, pero no había habido hasta entonces un asesinato de una periodista que tuviera una relación con un medio nacional. Y también fue de mucho impacto local, pues por el trabajo que tenía Regina, el reconocimiento que tenía entre organizaciones sociales, campesinas, en el propio gremio, pues era una periodista muy, muy, muy conocida en Veracruz. Y bueno, o sea, a mí lo que me impresiona después de estos 10 años, ayer me encontré justamente a colegas que conocí hace 10 años en ese contexto tan terrible de Veracruz, es que pues han pasado 3, 4 gobernadores, no sé cuántos fiscales, 3 presidentes, y pues se leyeron los nombres de más de 20 periodistas asesinados en ese estado, 3 desaparecidos que no sabemos dónde están, pues seguimos sin saber. Seguimos sin saber en ninguno de los casos quiénes fueron, cómo fueron. En el caso de Regina, pues justamente esto de lo que hablábamos con Devani, que es como digo, la historia que ya nos han contado tantos años que ya es imposible creer otra cosa. En el caso de Regina también hubo un componente de revictimización y terrible, o sea, que básicamente la acusaban de que por haber comprado unas cremas o unas telas, pues ella estaba como queriendo cambiar de vida y hacer la vida loca, y que por eso pues la habían matado un novio. Era una versión tan inverosímil para quienes conocieron a Regina, era una versión tan
nefasta, que es justamente eso de lo que estábamos hablando, ¿no? Esa criminalización, siempre poner digamos, la carga de la culpa de la víctima de haber sido asesinada, y no en las líneas de investigación que se debían haber seguido y que se deberían haber seguido en muchos de los casos, que es pues lo que estaba investigando, los reportes que había hecho periodísticamente, ¿no? Hay una persona detenida, que pues era ¿no? Una persona que pues vivió muchos años en situación de calle, que tenía muchos problemas de adicción, y hasta ahí. O sea, es todo lo que se tiene en concreto de un asesinato como el de Regina Martínez, que marcó muchas cosas en Veracruz, porque creo que ya lo habíamos platicado aquí, justamente después de eso, y después de que 3 o 4 días después, el 3 de mayo, Día de Libertad de Prensa, fueron asesinados 3 fotoreporteros en el puerto de Veracruz. Bueno, para las elecciones de ese año ya no hubo prensa nacional cubriendo esas elecciones, y de ahí en adelante hubo muchos años de silencio en Veracruz, hasta que los propios periodistas volvieron a pues abrir ese cerco del miedo, ¿no? Entonces, pues así estamos. Sí, así estamos. Hay una oferta del presidente López Obrador de reabrir el caso, algo que no ha ocurrido. Jessica, ¿cómo ves? 10 años del asesinato, del feminicidio de Regina Martínez, y parece que nada ha ocurrido. Pues es que la verdad es que a mí me asombró cuando Daniela propuso el tema, porque ya eran 10 años, ¿no? Es impresionante la rapidez con la que pasa el tiempo, no solo porque el tiempo pase, sino porque tenemos ya muchos otros casos de colegas asesinados que poner en esa bolsa. Y cuando decían justicia para los periodistas asesinados, yo sí me sigo preguntando qué es la justicia para todos los comunicadores, porque como bien decía Dani en el caso específicamente de Regina, que ya explicó por qué es lo importante, lo que abrió ese caso, el caso de Milo también, que ya decía la querida Marcela Turati, es que pues en realidad no sabemos quiénes son los que los matan, aunque sepamos que hay alguien detenido, ¿no? Y me parece que eso es lo tremendo de este caso, y me parece importantísimo que se retome y que ojalá se vuelva a abrir, pero por eso también creo que es importante revisar cada semana esta nueva sección de la mañanera, donde empiezan a dar todos los resultados nuevos de cada una de las investigaciones de los periodistas asesinados, no porque los periodistas sean diferentes a cualquier persona, digamos, en una sociedad que resulta víctima de un crimen, sino porque es necesario saber quiénes están atacando a los que están informando, porque le afecta a todos, ¿no? Algo que ya hemos debatido muchísimo. La verdad es que sí, creo que todos los que estamos en esta profesión desde hace ya varios años, no es el caso de Luisa porque es muy joven, pero todo lo que marcó el caso de Regina, cómo nos abrió los ojos de la narcopolítica que existía en este país en su momento, ¿no? Y me parece que es algo que bueno que ahora el Tribunal de los Pueblos está viendo todo esto, que se está haciendo, toda esta revisión, y sí, yo sí creo importantes todos estos análisis también internacionales, porque sí sitúan a México en un momento para la libertad de expresión importantísimo, que identifican específicamente a quiénes son los que están tratando de callar a las voces de los medios, sobre todo a nivel local, ¿no? Y que es importante pues todos los esfuerzos que se hagan para tratar de tener un resultado diferente al simplemente la detención de alguien, y que ya con eso se haga justicia. Por eso vuelvo al argumento con el que empecé, que es justicia en el asesinato de un periodista, ¿no? Solo quiero decirlo, y gracias, Dani, por tomar este tema, compartirnos la hora. Luisa, ¿cómo ves? 10 años. Pues me sumaría a la reflexión que hace Jessica sobre qué es justicia. Y creo que justo el caso, la mala investigación, digamos, en el caso de Regina, este desvío, pues sí, casi indolente, ¿no? Del móvil más obvio, que hubiera sido su trabajo periodístico, hacia otro, como ya bien decía Dani, inverosímil, es, digamos, un primer foco rojo. Después, una persona detenida que dice posteriormente que su declaración fue obtenida bajo tortura, pues es otro foco rojo, ¿no? Es, digamos,
pues la constante de nuestro país, una comisión de derechos humanos que emite y emite recomendaciones y no pasa nada porque no son vinculantes, quién sabe cuántas fiscalías distintas entrándole al tema sin obtener ningún tipo de resultado, ¿no? Entonces, ahora que decía Jessica esto de qué es justicia, ¿no? Pensaban que como coyunturalmente se conecta también el momento con la ley de amnistía, y si uno revisa las personas que han salido de la cárcel son así una mamá soltera de 2 hijas a la que le encontraron una bolsita de droga y estuvo 10 años en la cárcel, ¿no? O cosas así. Entonces creo que si queremos hablar de justicia tenemos que empezar a pensar también qué son delitos en nuestro país. El otro día lo decía Renata Torrente en una mesa y me pareció muy brillante. Tenemos que empezar a pensar en qué queremos enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? Como en el caso de Regina, ¿para qué servía un perfil psicológico, ¿no? O todo este desgaste, digamos, de investigación revictimizadora y terrible. Pues estamos gastando dinero, tiempo, energía, recursos en ese tipo de actuar de las fiscalías en vez de uno que efectivamente nos lleve a algo como lo que creemos que es justicia. Y eso pasa una y otra vez en este país. Están en las cárceles, como Karina, el caso que fue muy emblemático de esta ley de amnistía, mujeres con 2 hijas chiquitas por portar droga, y afuera un montón de gente que tiene probablemente mucho más que ver con estas estructuras de crimen organizado, ¿no? Entonces creo que justo parte de la discusión que tenemos que tener sobre qué es justicia es qué delitos estamos persiguiendo y cómo. Se acaba de pues, cambiar, digamos, el Código Penal con el tema de tentativa de feminicidio, ¿no? Qué bueno que avancemos, digamos, en esto, pero si de cualquier forma sabemos que aunque se denuncie la impunidad va a continuar, pues a lo mejor ese no es el enfoque correcto, ¿no? Creo que tenemos que replantearnos hacia dónde estamos dirigiendo nuestras energías y nuestros recursos. Creo que hay muchos delitos que la verdad sería, pues ya no tendríamos que perseguir, honestamente, ¿no? Un montón de robos, por ejemplo, y cosas, pues, ¿para qué desgastar a las autoridades los recursos y demás en eso? Digo, no digo que esté bien cometerlos, por supuesto que no, pero creo que hay estrategias mucho más útiles para desincentivar cómo resolver la pobreza, ¿no? De las familias. Entonces creo que nos estamos equivocando en este enfoque punitivista en general y estamos con muchos vicios en las fiscalías y en nuestros enfoques justo sobre lo que es justicia. Entonces creo que si en 10 años no ha cambiado nada porque se sigue pensando que el móvil 1 de un asesinato de mujer tiene que ser el feminicidio o el asesinato de una periodista o un periodista tiene que ser su trabajo, pues no hemos avanzado. Si creemos que tenemos que obtener confesiones o declaraciones por medio de tortura y eso no ha cambiado en 10 años y seguro nos podemos ir mucho más atrás, es un sistema, ¿no? Lo que no está funcionando. Entonces hay que ver, creo yo, también parte de las raíces. Pues sí, exactamente. Hay que ir un poco más allá de lo que vemos todos los días y lo que discutimos si se incluye en el debate político. Jessica, entiendo que tienes que retirarte ya en unos minutos y el último tema me parece que sería importante escuchar sus reflexiones. Elon Musk compró Twitter, movimiento que hubo en México, yo lo vi, no me fijé en otros países, la verdad, pero había una cantidad importante de mensajes a Elon Musk en español, no sé por qué en español, pero bueno, porque Elon Musk entiendo que no entiende español, donde le pedían que, pues, que ya que es el dueño de Twitter, pues que lo limpiara de bots y no sé qué. Entonces cada quien agarró su lista de bots pidiendo su carta a Santa Claus Musk, pidiéndole quita los de Morena, quita los de la derecha, quita quién sabe quién. ¿Cómo ves, Elon Musk, nuevo dueño de Twitter? ¿Cómo ves toda esta situación? No, pues es que la verdad, si se trata de quitar a los que no nos gustan en Twitter, yo también tengo mi lista y eso que no soy muy tuitera, ¿verdad? Y me peleo con muchísima gente en las redes sociales, pero también hay gente que no soporto, ¿no? Yo creo que al final creo que él le tira al revés, ¿no? Creo que más bien lo que quiere casi es dejar a todos hablar de lo que sea. Mira, a mí yo creo que sí tenemos que hacer como una especie de nueva línea de estudio, todos, que tendría que ser parte de nuestro día a día, que tiene que ver con los capitales en Silicon Valley, con todas las personas que manejan esos capitales, porque al final, miren, fui a ver esta obra de teatro de Daniel Jiménez Cacho, que está en el Teatro de los Insurgentes, que se llama Network, que tiene que hablar mucho de la televisión, de cómo se hacen los conglomerados, que, en fin, una serie de cosas, pero en una entrevista Daniel Jiménez Cacho decía que ya pues no es sobre la televisión que se tendría que hablar de este tipo de control, sino más bien de los celulares, ¿no? Y de cómo estamos metidos por horas en Facebook, en Instagram, y yo misma me he encontrado no sé cuánto tiempo, porque dejas de medir el tiempo de cuánto tiempo estás viendo los videos que se transmiten de manera continua en estas cosas. Entonces, al final sí crea otra
pirámide de poder importantísima sobre quién es el dueño de las plataformas que controlan esos medios. China lo sabe, ¿no? Queda muy claro. Además, a mí me sigue impresionando cómo lugares como China pueden cancelar plataformas completas, hacer que Rusia, por ejemplo, ahora con la guerra de Ucrania, pues que de repente si el gobierno ruso decía que no quería que se viera tal o cual canal, tal o cual contenido, sí podían bloquearlo de manera tan específica como para que, a pesar de que yo creo que la red se ve igual en todos lados, pues lo hace, ¿no? Yo creo que sí tiene que ser un motivo constante de estudio de nosotros, de ver qué es lo que está pasando con esos capitales y de entender por qué don Elon Musk, que ahora, bueno, vi este rollo de que si quiere comprar Coca-Cola y no sé qué de la cocaína, de que eso ya llega, me parece que ya llega a un nivel tremendo, ¿no? Que se tome a broma ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues yo sí creo, insisto, para este rollo de los bots, que más bien va a ser al revés, que es lo que por eso le interesaba comprarlo. Y ahora también hay que ver los datos al parecer a esa red social no le está yendo tan bien de manera económica, en el rubro económico, y habrá que ver qué es lo que sucede, pero siempre, y ahí sí hay que hacerle mucho caso a Marx, porque yo no encuentro otra explicación, sé que no la hay más interesante de cómo se acumulan los capitales, es que siempre tienen a la acumulación, y eso es lo preocupante, ¿no? Más allá de la anécdota de si queremos o no a los bots. Voy a empezar a hacer mi lista de saber si algo funciona. Ándale, y se lo escribes en inglés para que él sí lo lea. Sí. Yo creo que no. Jessica, pues muchas gracias. Entiendo que ya tienes que despedirte. Gracias. Cuídense mucho a todos. Como siempre, para mí un privilegio estar aquí con ustedes y discutir. Que ya después, bueno, me imagino hablarán de la reforma electoral. Cuídense mucho. Gracias. Un abrazo, Jess. Daniela, ¿cómo ves tú? Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, entiendo que le costó 46 mil millones de dólares. Creo que esa era la cantidad que pagó. Aileen Traut, que es una querida colega cercana a la red de periodistas de a pie, una magnífica cronista, ella hace una reflexión, creo que en Facebook o en Twitter, donde decía, a ver, pues Elon Musk va a pagar 46 mil millones de dólares, los migrantes envían mexicanos cada año más o menos 50 mil millones de dólares, y hace la broma, pues podríamos comprar, porque ella vive en Estados Unidos, pues podríamos comprar Twitter y a lo mejor lo enderezamos, algo así decía. Pero bueno, pues este es básicamente parte de la narrativa que se ha dado alrededor de esta red social, que, ¿cómo ves la compra? Pero ¿cómo ves también, Daniela, la incorporación de Twitter y otras plataformas ya como parte de nuestra vida y quehacer cotidiano? Le da mucho poder a Musk. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, le da mucho poder. Eso es una cosa de la que ya hemos platicado mucho. El tema de trasladar todas nuestras ocupaciones y formas de entender el mundo hacia las redes sociales, primero nos genera una percepción falsa de la realidad, porque por lo menos en países como México no toda la gente está o tiene acceso a todas las redes, y de hecho es muy característico el perfil de gente que usa Twitter, el perfil de gente que usa Facebook, sirve para cosas, sirven para comunicar, pero pues también sirven para desinformar, y sobre todo sirve para que perdamos el pulso de lo que pasa en la calle, para que nos desconectemos casualmente, ¿no? Muchas veces hay gente que dice, pues es que no me enteré de nada, porque pues todo, y lo hemos platicado ahí, ¿no? Todo ocurrió en el hilo de Twitter, y el que no tiene Twitter pues está totalmente fuera del entendimiento de por qué está tal o cual discusión, y está teniendo otra vida. Yo creo que no tenemos que, o sea, sí, me parece una excelente idea, ojalá se pudiera hacer lo que dice Aileen y enderezar un poco, pero pues creo que eso no va a ocurrir. Creo que hay que entender las lógicas de las redes, cómo funcionan, cómo se han convertido en los grandes gestores de información que nos permiten, o que nos dicen y nos segmentan y nos permiten saber qué sí podemos saber, qué no podemos saber. Cambian sus algoritmos, y muchos de los medios funcionan como para los algoritmos, y creo que al final de cuentas lo más importante y lo más valioso es aprender a convivir con estas plataformas, aprender a convivir con
entender cuál es su lógica y ahora sí que, digamos, darles un poco a la vuelta, ¿no? Que no dependa nuestra vida de lo que vemos ahí, sino que nos sirvan como herramientas para tomar lo que nos sirve para nuestra vida, pero que no sea el centro de nuestra toma de decisiones como si fueran los horóscopos, ¿no? Tú puedes desprenderte de Twitter, de Facebook, de Instagram, Luisa, ¿cómo ves esto? No, díjole, no. Bueno, le puse a mi celular esa alerta que ya me dice cuántas horas paso en cada uno para por lo menos cada semana intentar bajarle un poquito. Pero creo que en este caso esta compra particular va mucho más allá que solo la red social acotada a sí misma, ¿no? Creo que, a ver, pensando en para qué ha utilizado Elon Musk Twitter y por qué le tiene tanto cariño, pienso en 3 momentos estelares. Especulación para criptomonedas, es decir, que anuncie que va a comprar algo y pues como es un millonario inteligente, mucha gente quiera comprar y entonces ahí el valor de la acción cambie. Para hablar en contra de los candidatos y las candidatas que hablan sobre pagar impuestos, estas campañas de Tax the Rich han sido duramente atacadas por él y sus millones de seguidores, y para decir que va a dar golpes de Estado a las naciones que quiera en el contexto de el golpe de Estado a Bolivia, ¿no? Entonces, creo que a Elon Musk no le molesta que no haya libertad de expresión, le molesta que a él le censuren su violencia y sus actitudes, pues casi criminales, porque la especulación es casi un delito, ¿no? Bueno, es un delito. Martha Stewart estuvo en la cárcel. En Estados Unidos, yo creo que no podemos obviar el momento político en el que Musk está comprando Twitter, que se está debatiendo fuertemente en Estados Unidos justo el modelo económico, ¿no? En un momento en el que vamos saliendo de la pandemia y hay gente como Jeff Bezos, que súper multiplicó su fortuna, y la mayoría de los trabajadores que han luchado casi con sangre por un sindicato. Entonces, ha dicho, entre muchos puntos, y esto que ya decía Dani de los bots, de la libertad de expresión, que por ahí su frase fue: en caso de duda, déjalo. Y entonces yo pienso, bueno, y la pornografía, el discurso de odio, la desinformación, ¿qué va a pasar, no? Este código abierto y demás, sí tiene como muchas ideas de reforma de la red social, pero particularmente ha dicho que va a dejar que regresen todas las personas, ¿no? Entonces, alguien con unos vínculos tan fuertes con Donald Trump y con Stephen Bannon en un momento de campaña diciendo que va a dejar entrar. De hecho, ayer él mismo compartió una captura de pantalla en la que la red social de Trump era una de las más demandadas, ¿no? ¿Por qué digo que es como interesante? La forma fiscal de Trump es ayudar a los millonarios, ¿no? Tiene esta mentalidad de los millonarios traen riqueza a los países y buena reputación. Y justo él tiene un modo de riqueza que lo ayuda a pagar menos impuestos. En Estados Unidos, la gente que paga impuestos, la común, que recibe un salario, a la que se le graba, digamos, el impuesto, es entre el 10 y el 37%. Y la gente multimillonaria que gana dinero de pues tener acciones, ¿no? Estas llamadas capital gain tax tiene un tope de 20%. Entonces, por eso proporcionalmente la gente multimillonaria paga muchos menos impuestos que el ciudadano común. Y eso hace que pues, el ciudadano común no pueda emprender o hacer inversiones como ellos, y ellos solo dejan su dinero en el banco y siguen creciendo la brecha, ¿no? Yo creo que Musk sabe que hay mucha comunicación, mucha organización, mucha gente pugnando alrededor del mundo por campañas como Tax the Rich, y justo él se quiere, o pienso yo, meter a controlar esta narrativa también. Entonces yo pienso que no es como tan accidental y no solo es un capricho rico. Creo que justo eso es lo que está intentando hacer. Ver este tuit de ayer de Coca-Cola de, ay, voy a comprar coca para ponerle coca, hace que parezca algo banal, un tema que es medular, ¿no? En Estados Unidos. Figuras como él, eres rico porque naciste en una familia rica que explotaba ¿no? a poblaciones porque se dedicaban a la minería, ha seguido haciendo eso el resto de su vida. Todas sus empresas tienen que ver con eso, ¿no? El SpaceX, Tesla, SolarCity, Neuralink, ¿no? Todo esto que se vende como futuro verde, en realidad está acabando con los recursos naturales y el territorio, ¿no? Entonces, creo que él sabe que quien controla las narrativas lleva la ventaja, y esto no, meterle, digamos, invertirle a una de las redes sociales más importantes y donde está el círculo rojo, no me parece para nada algo inocente. Pues no, Elon Musk de inocente no tiene nada. Absolutamente nada. Y sí es verdad lo que tú comentas, Luisa. ¿Para qué quiere Twitter? Pues sí, porque le hace falta para permitir su estrategia de expansión y de control de los mercados financieros, y a partir de eso, pues el control ya físico
de recursos naturales, como puede ser en este caso el litio, y sus amenazas y advertencias, como bien lo señalas, de hacer a un lado a quien le estorbe sus propósitos. Bolivia fue un caso, en México está ese fantasma por ahí, así es que pues si le va a usted a escribir a Elon Musk, yo le recomiendo dos cosas. Uno, hágalo en inglés, y dos, no le pida que quite bots, mejor dígale que se serene y que no se que pague impuestos. Pague impuestos, ándale, es una mejor recomendación. Luisa Cantú, muchas gracias. Daniela Pastrana se cortó, parece que tuvo una falla en su comunicación, pero bueno, muchísimas gracias, Luisa, por esta participación, por estos comentarios tan bien recibidos y tan interesantes y muy bien fundamentados. Gracias. A ti, Alberto. Un gran abrazo, siempre un gusto estar por acá. Saludos también a quienes nos acompañaron. Bye. Gracias. Bye, cuídate.